Radio presenta Lecciones de la Biblia. William Miller y la Biblia. Así como Dios utilizó a los reformadores en esa época oscura y en esos periodos donde los testigos predicaron en sacos de silicio, en este mundo, en América, donde ahora llegaron todos los peregrinos y se establecieron las nuevas colonias, Dios levantó también a personas que estudiaran la Biblia. Uno de ellos, Guillermo Miller, Dios lo utiliza para redescubrir la verdad sobre la segunda venida de Cristo. Ya vimos que hubo confusión porque había apatía, no había interés en la venida de Cristo, en el estudio de las Escrituras. Entonces ahora Dios necesita que las personas vuelvan a tomar interés en los mensajes acerca de su segunda venida. Y Miller, quien era una persona que estudiaba la Biblia, pero lo hacía de una manera muy diligente, quería conocer realmente lo que decían las Escrituras, se dedicó al conocimiento de la palabra de Dios de una manera especial, como está escrito, y seguramente tal vez lo leyó en Isaías 28 y sus versos 9 y 10, y él lo puso en práctica. Isaías dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, y un poquito allí y un poquito allá. Miller comenzó a leer el libro de Génesis. Desde ahí empezó un estudio diligente, y dice que con pluma y papel donde escribir iba anotando las cosas que él estaba entendiendo, y solamente avanzaba cuando estaba claro en lo que había leído, cuando no había dudas en su mente, entonces avanzaba. Era muy diligente en el estudio. No podía decir: esto lo voy a leer así, ya sé de qué se trata. No, era diligente, anotaba, buscaba, seguramente preguntaba también, pero él dejó que la Biblia fuera su propio intérprete, que la Biblia se explicara a sí misma. No era lo que los hombres decían. Tal vez podía preguntarle a alguien, porque como era un bautista, tal vez cuando asistía a la iglesia, como a veces alguien le puede preguntar a su pastor, pero si no estaba en las Escrituras, él no lo daba por sentado. Tenía que permitir que las Escrituras se explicaran a sí misma. Sabía lo que dice el libro de Juan, que el Espíritu Santo nos ayudará a entender las cosas. Si pedimos la presencia del Espíritu Santo cuando estamos estudiando la palabra de Dios, entonces viene la iluminación, el entendimiento que concede el Espíritu Santo. Y también lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, que ninguna profecía es de interpretación privada. Miller decía: nada es privado solo para algunos. Si toda la Escritura es inspirada por Dios y ninguna profecía es de interpretación privada, entonces la podemos entender. Lo que necesitamos es estudiar. Lo que necesitamos es dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios, y no a algo superficial, sino que a algo más profundo. Y entonces Guillermo Miller fue entendiendo también que ciertamente la Biblia tiene en los libros proféticos especialmente símbolos, pero que esos símbolos en la misma Biblia está explicado qué son. Dios nos ha dado revelación. El libro de Apocalipsis, que en esos momentos las personas decían que no había que estudiar porque eran libros que no estaban para que los seres humanos los pudiéramos entender rápidamente, que contenían misterios. Guillermo Miller se dedicó a estudiarlos y entendió que ciertamente habían símbolos, pero que la misma palabra de Dios revelaba qué simbolizaba cada uno de ellos. Por ejemplo, él leyó de bestias y dijo: bueno, bestias dice que son reinos, son poderes. Leyó que había aguas, y las aguas simbolizan muchedumbre. ¿Dónde estaba la interpretación? En las mismas Escrituras. La mujer, la iglesia. ¿Y dónde lo lee? También en las Escrituras. Entonces Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpretaran a sí mismas. Y eso es para nosotros también. Hay muchas personas hoy que tú conoces, que conversas con ellas y dicen: no, estudiar Apocalipsis es muy difícil, estudiar Apocalipsis es incomprensible.
Ahí habla de bestias, de cuernos, de sellos, de plagas. Daniel y Apocalipsis hablan de esas cosas que a las personas le rodean misterios y dicen, no lo vamos a estudiar. Pero si dedicamos tiempo, con diligencia, como lo hizo Guillermo Miller, vamos a encontrar que las mismas escrituras nos dan la interpretación, la explicación, para que nosotros la podamos comprender y no solo entenderla, sino también compartirla.